Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de programación. En esta entrega les voy a presentar un programa que vamos a realizar con procedimientos y funciones en C++. Actualmente tenemos un programa en una clase anterior hicimos un programa que suma dos números. Es un programa bastante sencillo. Podemos ver aquí que primero que nada, en cuanto a las variables, en la variable n1 vamos a almacenar el primer número, en la variable n2 se almacena el segundo número y en la variable r se almacena el resultado de la suma. Bien, se muestra un mensaje que indica qué es lo que hace el programa. Pedimos el primer número, lo almacenamos. Lo mismo sucede con el siguiente número, lo almacenamos en n2. También vemos el resultado de la suma que se calcula en base, lógicamente, sumando n1 con n2 y vemos finalmente que se muestra el resultado. Entonces vamos a ver este programa en ejecución que ya lo tenemos hecho de una clase anterior, pero ahora necesitamos que este programa trabaje con procedimientos y con funciones. Podemos ver en este momento el programa funcionando. El primer número es 5, el segundo número es 6 y tenemos claramente el resultado de la suma que es 11. Ahora, ¿qué es lo que se nos pide? Y aquí nos vamos a pegar a lo que se está precisamente, como acabo de indicar, solicitando. Se nos dice, haga un programa que pida dos números, los sume y muestre el resultado. Ahora veamos cuáles son las condiciones. Debe crear una función para calcular la suma de los valores. Necesito una función que me va a calcular la suma. Esta debe tener como parámetros, ya se indica que va a tener dos parámetros, que son los números que se ingresaron en el procedimiento principal y devolver el resultado de la suma. Entonces la función debe devolver el resultado de la suma, pero sin mostrarlo en pantalla. No va a ser ella la que se va a encargar de mostrar el número en pantalla. Debemos recoger ese valor en una variable para posteriormente mostrarlo, pero no lo va a mostrar el procedimiento principal, sino que realmente quien lo va a mostrar es otro procedimiento que vamos a diseñar. Ese procedimiento tiene que tener como parámetro el resultado de la suma y desde el interior del procedimiento se debe mostrar el resultado de la misma. Ahora, esto es lo que se está solicitando. Entonces, en apego a lo que se nos pide, vamos a diseñar este programa con una función que calcula la suma y un procedimiento que muestre el resultado. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Primero, voy a crear la función que se encargue de hacer la suma. Entonces, antes de hacer la función, voy a crear el prototipo. Recordemos que el prototipo es básicamente la primera línea de código de la función donde declaramos la función, le damos un nombre, le damos un tipo de datos. Vamos a trabajar con números enteros en este caso. Tengo entonces, la función va a ser de tipo entero y necesita dos parámetros, como lo acaba de indicar el problema que se plantea, se solicita que la función trabaje con dos parámetros. Le voy a llamar a estos dos parámetros A al primero. Los dos van a ser enteros porque van a trabajar con datos enteros. Y al segundo parámetro le voy a llamar B. Entonces, son los dos valores que necesita recibir la función para trabajar. Ahora vamos entonces a definir la función. Como es una función entera, int, suma, sus dos parámetros, int A, int B. Ahora pasamos entonces a la definición o a crear el código de la función. ¿Qué es lo que va a realizar esta función? Únicamente tiene que recibir los valores que va a sumar y devolver el resultado de la suma. Eso lo podemos hacer de varias formas. Podemos crear una variable que reciba una variable, perdón, en donde almacene el resultado de la suma y puede ser de esta manera. Declaro la variable entera int c. En C almaceno el resultado de A sumado con B y finalmente devuelvo ese valor que acabo de encontrar. Esta es una manera. La otra forma puede ser simplemente retornar el resultado de los valores A y B. Eso se puede hacer perfectamente. Y prescindimos de estas dos líneas de código. No necesitaríamos crear una variable. Entonces, esta es una forma de construir la función. Simplemente retornando la suma de los valores A y B. Ahora, una vez que tengo la función, en el programa se me pide que esa, el resultado que me devuelva la función
necesitamos, debe ser almacenado en una variable. Se me pide luego recoja ese resultado en una variable, es decir, después de calcularlo con la función. Así que es lo que voy a hacer en apego al problema que se plantea. Los datos a sumar no se pide que se hagan en procedimiento ni en función, entonces se los dejamos al procedimiento principal. Ahora, el procedimiento principal ya no se va a encargar ni de mostrar el resultado ni de calcularlo, sino que lo que debe hacer es, en la variable que tenemos destinada para almacenar el resultado, R, vamos a asignar el resultado de la función. Para ello, lógicamente, invocamos a la función que se va a encargar de hacer este cálculo. Entonces, le llamo por su nombre, suma, entre paréntesis, indicamos los parámetros que va a utilizar. En este caso, los parámetros que le voy a dar a esta función son n1 y n2, ya que es donde están almacenados los números que va a sumar la función, puesto que aquí los tenemos, ¿verdad? Esto no ha cambiado. Se pide el primer número y se almacena en n1. Lo mismo sucede con el segundo número, que lo tenemos aún almacenado en n2. Entonces, estos son los parámetros que le voy a dar a la función para que ella se encargue de hacer la suma. Hasta este punto, entonces, ya tengo calculado el resultado de la suma, que lo hace la función, y ese valor lo recogemos, el valor que retorna la función, lo recogemos y lo almacenamos en la variable R, que ya tenía destinada para almacenar el resultado de la suma. Ahora, se nos pide que diseñemos un procedimiento que debe tener como parámetro el resultado de la suma. Si recuerdan, lo tengo almacenado en la variable R. Y desde el interior del procedimiento se debe mostrar el resultado de la misma. Entonces, no se va a mostrar el resultado aquí directamente en la función main, escribiendo el código aquí en main, sino que lo debe mostrar el procedimiento. Y luego invocamos al procedimiento. Le voy a llamar a ese procedimiento mostrar resultado. Entonces, va a tener un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? El resultado de la suma, que lo tengo en R. Así que el parámetro que le voy a pasar a este procedimiento es R. En este momento, mostrar resultado no existe, no está definido. Entonces paso a definir ese procedimiento. Definición del procedimiento. Bueno, esto solo es un comentario, ¿verdad? El procedimiento se va a llamar mostrar resultado. Como es un procedimiento, al momento de declararlo, le colocamos void indicando que este procedimiento es vacío, que no va a retornar ningún valor. Void, nombre del procedimiento, mostrar resultado, y necesito darle un parámetro con el que va a trabajar. Es un número entero. Le voy a llamar a este número X. ¿Y qué va a tener en su interior este procedimiento? En su interior lo único que va a contener es una línea de código que me muestre el resultado, ya que para eso está siendo diseñado. Entonces muestro o escribo cout, escribo una línea de código que me muestre el resultado. Voy a dejar un salto de línea y le voy a colocar resultado de la suma. ¿Y de dónde va a salir ese resultado? Lo tenemos almacenado en la variable que va a recibir el procedimiento, para lo cual escribimos la variable X. Entonces, lo que voy a escribir aquí es la variable X, ya que X es la que recoge el valor con el que se ha llamado este procedimiento. Cuando este procedimiento se llama, como lo podemos ver aquí, mostrar resultado, yo le llamo con el parámetro R. Significa que lo que está en R se pasa para la variable X y ese es el valor que el procedimiento va a mostrar, ya que es el que tengo acá. Bien, listo, ya con esto ya tendríamos casi listo, casi terminado nuestro programa. Solo nos falta el prototipo de la función, ya que no está escrito. Entonces, lo escribo aquí, que recordemos que el prototipo es básicamente escribir el encabezado de la función o del procedimiento. Solo escribir
la primera línea de código de la función o procedimiento. Bien, ahora sí, ya tengo el prototipo de la función. Ya entonces podríamos pasar a correr este programa. Veámoslo. Se piden los datos, que es lo primero que necesitamos hacer. Luego se calcula el resultado y lo almacenamos en R. ¿Cómo se calcula? Con la función que se llama suma, la cual trabajará con estos dos parámetros N1 y N2. Finalmente, el resultado que tengo almacenado en R, se lo doy al procedimiento mostrar resultado para que él se encargue de mostrar el resultado de la suma. Entonces veamos cómo trabaja o veamos si trabaja este procedimiento. Debe trabajar de la misma. Vamos a ver en pantalla. En salida debemos observar lo mismo que observamos al inicio cuando lo corrí el programa sin ponerle más funciones y procedimientos que la función principal. Bueno, veámoslo acá. Ingrese el primer número. Voy a ingresar 4. Se pide ingrese el segundo número, 6. Y observen, tenemos el resultado de la suma, que en este caso es 10. Y podemos ver que ya está completo nuestro programa y cumpliendo lo que se nos pide en el problema, que se pedía una función para calcular la suma y un procedimiento para mostrar el resultado. Bien, llegamos al final de este video. Nos vemos en una siguiente entrega. Saludos.